por Denise Lozano. El aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Es una cita que saqué de David Ausubel. En esta primera parte voy a hablar sobre mis experiencias de mis aprendizajes significativos que llegaron a ser social, académicos, en el aspecto de mi segundo idioma, y asimismo lo conecto con mi vida como deportista. Mis experiencias de aprendizaje más significativas han empezado desde casa. Mis padres son maestros, así que para ellos siempre ha sido muy importante la educación académica y social. Aprendí por medio de representaciones del abecedario, los sonidos de cada letra, los números, las figuras geométricas y los colores. Ya que había aprendido todos esos conceptos básicos, fui relacionando que los colores y las figuras geométricas las podía yo ver en todo mi alrededor. Asimismo me di cuenta que el uso de las letras las podía conectar con los sonidos, y estas palabras me daban la oportunidad de comunicarme con otras personas. No solamente era oral, sino gráficamente, o sea, escrita. Inclusive podría decir que el aprendizaje significativo fuera de la escuela fue en mis clases de gimnasia, donde primero tenía que aprender lo teórico y más que nada los pasos de memorización, y después entender que la rutina de gimnasia llevaba un ritmo y un propósito. A lo largo de mi vida he conectado lo aprendido con experiencias nuevas, o asimismo reafirmando mi aprendizaje de conocimientos previos con nuevos conceptos. Uno de los aprendizajes más relevantes en mi vida fue el aprender el otro idioma, el inglés, ya que yo aprendí por medio de memorización de verbos y conjugaciones, muy diferente como aprendí el español de manera natural. Ya después, usando mis conocimientos en mi idioma natal, fue que fui conectando vocabulario, conceptos y nuevos métodos en el nuevo idioma. En esta segunda parte voy a hablar sobre el aprendizaje declarativo, donde es el saber o conocimiento declarativo, es cuando se aprende algo al pie de la letra, exactamente como debe de ser. Se puede definir el saber qué como la competencia vinculada con el conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios, según Díaz y Hernández en la página 42. En mi experiencia como estudiante aprendí de forma declarativa o por medio de repetición y así memorización las tablas de multiplicar, el nombre de países, estados y sus capitales. En mi vida diaria pues me tuve que memorizar las calles de mi ciudad natal, la dirección y el teléfono de mi casa. En historia, que era la materia que no me gustaba tanto en esos años, y por lo mismo de que no tenía una motivación, pues no pude aprender mucho, pero ahí tuve que memorizarme fechas y eventos históricos. Algo que aprendí son sobre la memorización, son los diferentes métodos que podemos usar, que en inglés son los mnemonic, como ven en las figuras, en las fotos, podemos aprender a memorizarnos cuáles meses tienen 30 días, cuáles 31 por medio de nuestros puños, y también pues lo de PEMDAS, cómo aprender algo tan fórmulas y fórmulas por medio de una memorización. En el aprendizaje conceptual, en este aprendizaje ocurre una asimilación sobre el significado de la información nueva y se comprende lo que se está aprendiendo, para lo cual es imprescindible el uso de conocimientos previos y pertinentes que posee el alumno, según Díaz y Hernández en la página 43. El aprendizaje conceptual se puede implementar a la hora de aprender un segundo idioma,
ya que puedes saber por memorización declarativa los verbos y vocabulario, pero el aprendizaje conceptual te ayudará a saber el real significado de cada palabra y cómo puedes usar el significado o la palabra en un enunciado o asimismo en un ensayo o asimismo cuando estás hablando. También este aprendizaje se puede aplicar en el momento de estudiar leyes, donde de la misma manera te puedes aprender los artículos de la Constitución de memoria declarativamente, pero el aprendizaje conceptual te va a ayudar a saber y entender de qué trata o de qué defiende cada artículo. Asimismo, pues dentro de un salón de clases el aprender o seguir las reglas del salón es por medio de un aprendizaje conceptual, ya que los estudiantes no se tienen que memorizar realmente cada regla, sino saber seguir la regla y hacer un buen uso de estas. Aquí en el aprendizaje procedimental, el saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas o métodos. El saber es práctico porque está basado en la realización de varias acciones u operaciones, según los autores Díaz y Hernández en la página 44. Uno de los ejemplos que yo puedo decir es que el uso del lápiz, el uso de escribir, es un aprendizaje procedimental, ya que es un procedimiento básico que se lleva a cabo por medio de observación y de práctica. Asimismo, las divisiones, las sumas y las restas, que no es a memorización porque lleva un proceso que tú como humano tienes que entender para poderlo completar. Asimismo, el uso de organizadores gráficos, el hacer resúmenes, tenemos que primero entender cómo sacar las ideas principales para así ponerlo en un organizador gráfico, en un resumen, cómo sacar las ideas principales y las palabras claves de un texto para así hacer un resumen. Pues aquí en la tercera parte, en mi conclusión, veo que los mecanismos de adquisición del conocimiento factual y del concepto son diferentes entre sí. Las actividades de enseñanza que el docente debe realizar tienen que ser igualmente diferenciadas para llegar a un aprendizaje auténtico y significativo, el cual lleva al estudiante a un propósito no solo académico, sino de vida. Es necesario que el docente planee con anticipación las actividades o lecciones que va a plantear en el salón de clases. Para esto es muy necesario que el docente esté preparada y conozca sobre los conocimientos previos del estudiante, para así conectar estos de una manera positiva con un nuevo tema. Mi meta como maestra es promover la independencia entre mis estudiantes. Yo que trabajo con 3, 4 y 5 años de edad, obviamente cada estudiante tiene una meta independiente diferente al final de año, a medio año, y en el libreto puedo explicar más sobre eso. Mi método principal profesional ahorita es el método Montessori, y es que el niño tenga una independencia a seguir. Es un proceso llegar a una independencia, ya que yo como guía le doy una presentación y el estudiante debe seguir practicando tal actividad por sí solo. La presentación de la actividad dada por mí muestra puntos específicos donde el estudiante no solo está observando los movimientos del guía y muestra el punto de error para así mostrar al estudiante cómo tener una autorrealimentación a la hora de seguir practicando la actividad por sí solo. Es muy importante que como maestras usemos y sigamos el modelaje, scaffolding y tener visuales, gráficos, usar tecnología, ser un guía y un modelo para los niños como aprendizaje y siempre ser positivos y motivar al niño que sí se puede, y siempre tener una buena relación entre el alumno y el maestro, ya que eso es muy importante, que los va a motivar a ellos y se van a sentir cómodos de estar en el salón y por ende van a aprender.